La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, conductor del programa Encuentro con la Ciencia que pasa por cienciaperú.tv, un canal preocupado por la difusión de la ciencia y tecnología en el Perú que hasta ahora no vemos cuándo va a empezar. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a analizar precisamente el tema de la ciencia, tecnología e innovación global con un poco los datos que tenemos ahora, lo que ha sucedido en Europa. ¿Qué tiene que ver esto con la tecnología? Vamos a ver. Resulta que en Europa una especie de, eh, convulsión electoral ha pintado Europa de color, no sé, azul, no sé qué color es, lo contrario a lo izquierdista. Casi todos los países han votado a la llamada derecha y eso aparentemente se interpreta porque la población está sufriendo grandes problemas. Hay pobreza, desempleo que crece, etcétera, etcétera. Y por supuesto, cuando eso ocurre, el pueblo siempre vota por el partido de la oposición o los partidos de la oposición. En este caso, eh, por ejemplo, en Francia, señor Macron, que era un poco situado al centro, ahora se ha ido a la derecha la población. En fin, ¿cuál es la interpretación que da este modesto opinólogo, este conductor del punto de vista de la ciencia y tecnología? Por eso yo me atrevo a opinar, ¿no? Bueno, resulta que en el año 1980 y tantos visité Columbia en Nueva York, la universidad, y quedé sorprendido al ver que el edificio que se dedicaba a la física, que tenía ahí en el corredor varios premios Nobel. Antes que continúe, hemos invitado a Rosa Delgado, ingeniera electrónica, egresada de la UNI, que está en Suiza y con quien vamos a Hola. conversar. ¿Cómo estás? Entonces, este edificio decía, donde está la física, totalmente vetusto, un poquito viejo, eh, y la biblioteca un poco descuidada. Caramba, dije, ¿qué pasa con Estados Unidos que está descuidando la ciencia y tecnología? Sobre todo porque al lado de ellos estaba la MBA School, es decir, Escuela de Negocios, Administración de Empresas, totalmente lujoso, con todo ahí. Parecía un mundo de rico y al lado un mundo de pobre. Decía, Estados Unidos estaría ahora priorizando los negocios en lugar de las invenciones. ¿No creen que eso le va a causar problemas después? ¿Qué van a inventar? Luego fui a Francia y mis colegas físicos nucleares del Instituto de Física Nuclear de Orsay, en París, que fue eh, creado por dos premios Nobel, Pierre e Irene y Frédéric Joliot-Curie, igual me decían que los muchachos no se apasionan al entrar al edificio, se desilusionan y se van a un edificio, a un local muy lujoso que se llama la Escuela de Altos Estudios Comerciales. Caray, fui a visitar, me quedé impresionado por la elegancia y la riqueza. Dije, ¿Francia también está abandonando la ciencia y tecnología? Ya me parecía curioso. Volví a Estados Unidos, que fui a Alemania y vi una cosa que me impresionó. Cualquier cantidad de chinos jóvenes de veintitantos años que aprendían la tecnología prácticamente a marcha forzada. Yo llegaba lo más temprano que podía al laboratorio y los chinos ya estaban ahí. Me iba a mi casa lo más lejos que podía y los chinos se quedaban allí. Decía que estos patas duermen acá, ¿qué pasa?
Y me enteré que después China, el gobierno de China, los convocaba para regresar y les ofrecía un trato prácticamente de rey, los trataban como los mimados de China y les daban todas las facilidades para investigar, inventar, e incluso el señor Deng Xiaoping lanzó una gran frase diciendo: esperen ustedes cuando regresen nuestros científicos, ingenieros en el extranjero, van a ver, van a ver. Así decía Deng Xiaoping, y eso está en la internet, lo pueden ver. Dije, efectivamente, me dije yo, acá la cosa va a ser bien complicada, dentro de poco los chinos van a inventar y vender cosas nuevas y los occidentales van a estar un poquito en complicaciones. Dicho y hecho, poco a poco están las cosas peor para el occidente. Acabo de ver una información así muy dura, donde se ve claramente que el 30% del mercado de celdas solares es chino. Las fábricas que antes estaban en Pittsburgh y en varias grandes ciudades de Estados Unidos han quebrado, que China ahora está vendiendo más de 5 millones de automóviles súper elegantes y bien eficientes, y varias fábricas de Francia, Alemania, Estados Unidos están cerrando. En fin, hay prácticamente una especie de devastación del mercado tecnológico occidental. Y qué curioso, al mismo tiempo, escucho a los representantes del gobierno de Europa, el Parlamento Europeo, a los políticos de Estados Unidos, que están hablando justo como antes no quería que nosotros hablemos. Protección, protección. Digo, pero ¿cómo ellos son los inventores del liberalismo, del libre mercado? ¿Qué pasa? Porque obviamente el libre mercado favorece a los que tienen que vender y cada vez tienen menos que vender barato y bueno como lo está haciendo China. El occidente entonces ya no puede aprovecharse del monopolio tecnológico que tenían en los años 50, 60, que les permitía ir bien. La tecnología se ha democratizado, todos los países que quieren desarrollar tecnología lo hacen y los precios entonces tecnológicos se aplastan y obviamente los ingresos para las clases medias de los países del occidente ya no son los mismos y se vuelven igual que nosotros, un poco reclamones y se van a los extremos. Nosotros acá en el Perú estamos también en el va y ven porque creemos equivocadamente que el problema es de ideologías, de derecha, de izquierdas. Hay unos políticos que comienzan a presentarse candidatos hablando de la historia de Mariátegui, de Haya de la Torre, de Belaúnde, como si que ese fuese el problema. El problema es qué produces, qué calidad produces y cuánto cuesta. Y eso es una guerra tremenda. Necesito talentos para producir mejor, los traigo. Y el Perú los deja ir, no solamente los deja ir, sino los desprecia, los ningunea y se van y nos quedamos nosotros aquí con empresarios que solamente atinan a decir, abramos el vientre del suelo patrio para que vengan las empresas privadas y puedan sacar los minerales, abramos el puerto para que venga China, dicho sea de paso, a construirnos un gran terminal, abramos esto, abramos lo otro, pero no nos preocupamos precisamente por la formación en ciencia y tecnología. En todo caso, Europa está sufriendo en este momento ese abandono relativo, por supuesto, no es comparado como el nuestro, de la ciencia y la tecnología, y seguramente dentro de 5 o 10 años van a estar nuevamente volviendo a izquierda, porque la derecha no va a resolver ningún problema, y nuestra amiga Rosa Delgado, que está en Suiza, va a estar en problemas complicados. Rosita, ¿cuál es tu punto de vista? Tú que eres electrónica, científica, analista del desarrollo tecnológico, ¿cómo ves este análisis? ¿Cuál es tu punto de vista? Ujú. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Modesto. Y bueno, me decía sobre ir a las universidades de Estados Unidos y entrar a lugares que no son muy hermosos. Yo recuerdo, yo he trabajado en el CERN, como tú sabes, el Centro Europeo de Investigación Nuclear,
Y cuando comencé a trabajar en el CERN, me dieron una oficina, ¿no? Y la oficina estaba en el sótano. La mayor parte de científicos estaban en el sótano, oficinas que no tenían ninguna belleza, como cuando ibas a las oficinas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones o la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que eran lindos, muy bonitos, muy acogedores, la ONU, ¿no? Entonces, bueno, en principio yo creo que el hecho de que a veces los científicos no necesitan de tanta extravagancia, eso es un caso que podríamos ponerlo también dentro de la mesa, pero a pesar de eso, yo creo que tienes razón, hoy en día se está dando mucha importancia a lo que es comercio, a lo que es management, a lo que es organización, a lo que es sobre todo el comercio exterior del mundo, la conocencia de capacidad, la obtención de capacidades, pero que no son necesariamente capacidades tecnológicas, sino son más que nada capacidades comerciales. Es que el mundo está yendo en esa dirección. Ahora me dices la China sí es un país que ya, o sea, la China viene, tiene una estrategia desde los últimos 20 años bien definida, como no la ha definido Europa. Recuerdo que justamente cuando estábamos contigo en el grupo del partido, o sea, el partido que se pretendía crear y que al final, bueno, todavía seguimos viendo. Hubo muchos análisis sobre este caso de que cuál era la estrategia europea para crecer más rápido, cuál era la estrategia americana y poníamos al lado la estrategia china. Es que no había punto de comparación. En China la estrategia era bastante adelantada, sabían lo que tenían que hacer, habían tomado políticas, habían hecho políticas, todo porque ellos pretenden ser el primer país del mundo en el 2050 y eso no lo están haciendo simplemente con la esperanza de hacerlo, pero se están verdaderamente programando bastante. Y como ves, he trabajado en África, o sea, la influencia de África, perdón, de la China en África es inmensa. Eh, los, todos los internet cafés de muchos países están incluso escritos en chino, los precios son bastante altos para acceder al Internet. Entonces, y ahora los chinos dicen, pues, ¿por qué no la América Latina, no? La América Latina, sobre todo esta gran competición con los Estados Unidos, y tenemos a la China que está invirtiendo bastante en Perú, sobre el puerto de Chancay y sobre no solamente el puerto de Chancay, pero alrededor del puerto de Chancay hay diferentes cosas, un parque tecnológico, carreteras, quizá trenes, o sea, no se sabe exactamente qué va a pasar en el futuro, pero ya se habla de muchas cosas. Entonces, la influencia política está verdaderamente manejando el mundo y está haciendo que Europa tenga problemas, porque Europa no solamente tiene un problema, estamos en guerra, Ucrania, y Europa o sea, está del lado de Ucrania, por supuesto, entonces se tiene que dar mucho dinero para esa guerra. Hay la guerra de Gaza también, la guerra con los palestinos. También, o sea, se está colaborando. ¿Y qué pasa con las universidades? Pues las universidades están teniendo reducción de presupuestos bastante considerables, hay una financiación inadecuada, quizá no, las universidades europeas no se están adaptando a las nuevas tecnologías como debieran hacerlo. ¿Y por qué? Porque talento se tiene, pero quizá no existe la forma de capacitación. Las universidades tienen currículos bastante no flexibles. O sea, hay una serie de problemas, pero también debemos ver que los últimos años hemos tenido el Brexit con Inglaterra y Suiza sigue siendo
Brexit potencial, no es Brexit, pero está también fuera de Europa, cosa que hay dos países y quizá otros, o sea, no se sabe qué va a pasar en Europa, pero que no están participando del desarrollo, del financiamiento en Europa. Una cosa que China está haciendo es unir a los países asiáticos mayormente, mientras que lo que leía justamente este informe del Banco Mundial, donde decían que Europa se da el lujo de no permitir que Inglaterra ingrese por ejemplo, los grandes proyectos de investigación, cuando sabes que las grandes universidades de Inglaterra podrían aportar bastante, no solamente en conocimientos, pero aportar en investigación. Suiza también, o sea, estamos desperdiciando países mientras que China se ve unida, o al menos el país y algunos países asiáticos, por supuesto, que están colaborando bastante. Entonces, hay una quizá desunión también de los países que está permitiendo estos problemas. Pero, por ejemplo, Brexit ha traído el hecho de que de un momento a otro salió Brexit y la diferencia entre el número de alumnos europeos en las universidades británicas se redujo hasta el 53%, o sea, 53% antes de COVID habían alumnos europeos y eso se ha reducido en más de 40 y tantos por ciento, o sea, ¿pero por qué? Como no hay el apoyo de la Unión Europea para que los estudiantes europeos se unan a las universidades británicas, hay una reducción. ¿Y eso qué da? Reducción de presupuesto. ¿Qué da la reducción de presupuesto? Que hay menos posibilidades y oportunidades para los estudiantes de investigar, de estudiar, de tener una mejor infraestructura en las universidades. Con las nuevas tecnologías es que las universidades deben ser las primeras en tener las últimas herramientas, las últimas infraestructura y no está pasando eso. La otra cosa es que en Gran Bretaña antes la mayor parte de estudiantes era europeos y teníamos indios, chinos, asiáticos, latinoamericanos también, pero en menor cantidad. Entonces, ¿qué está pasando? Que o sea, la balanza de las universidades británicas están ya en el hecho de que la gran masa estudiantil viene de la India, viene de Pakistán, viene de Asia, porque ellos sí se pueden pagar las universidades británicas, que ahora están carísimas para el alumnado europeo, porque no hay ese sustento de la Unión Europea para que la gente, ni Gran Bretaña, ni que estudiantes europeos vayan a Gran Bretaña, ni que estudiantes británicos vayan a Europa. Entonces, hay problemas severos que se están tratando de arreglar a través de acuerdos, a través de convenciones, para tratar de arreglar todos estos problemas, pero yo creo que el hecho de la guerra también está trayendo muchos problemas, Brexit está trayendo problemas y bueno, la gran ambición de los chinos de ir en el mundo, de acaparar la atención, pero también de desarrollar en parte a los países, o es que los están desarrollando, ¿no? O sea que es que Chancay es bueno para el Perú. Yo pienso que sí es parte bueno porque el hecho de que se va a relanzar, se van a necesitar muchas capacidades que quizá va finalmente dar ese empuje al país, pero bueno, yo no lo sé si va a ir en esa dirección o van a traer personal extranjero que vaya a reemplazar a los no talentos que tenemos en el Perú. O sea, todo esto es bastante incierto, pero se está convirtiendo en una batalla política entre los Estados Unidos y China. O sea, en fin, Sí, lo que he visto ahí, como decía al principio, los políticos están en el occidente, están volviéndose proteccionistas y el nacionalismo también es eso, ¿no? también, sí, Protección. Y ahí creo que la presidenta del Parlamento Europeo en un discurso hablaba de eso, hay que defendernos de los chinos, es decir, están a la defensiva
Me parece un país latinoamericano que dice el imperialismo norteamericano, ahora es el imperialismo chino. chino. También he visto a Alemania que se queja, que incluso está dependiendo de China para medicamentos. Hay un niño que casi se muere porque había una vacuna, me parece, que tenía que venir de China y hay pues problemas. O sea, Occidente ahora depende de China. Bueno, eso lo hemos visto durante COVID. Finalmente, notamos durante COVID que Europa no hacía ni siquiera las máscaras para protegerse. Teníamos que exportar todo de la China. La gente, los países se peleaban porque, o sea, querían defender el hecho de llevar las mascarillas a un lugar o al otro, incluso Estados Unidos. ¿Cómo o sea, hemos llegado a esta situación y quizás nunca la hubiéramos visto si no hubiera habido COVID? O sea, dependemos de la China en medicamentos, de la China y la India, o sea, no solamente la China. Europa depende y ahora, o sea, es que vamos a construir empresas. Está, por ejemplo, Europa está muy preocupado por hacer una gran fábrica de chips, porque eso lo tiene también Taiwán, ¿no? Taiwán es la mayor fábrica de chips en el mundo, que vende a todos los países del mundo. Entonces, para tener una computadora, para tener un teléfono móvil, hemos llegado a un punto de dependencia enorme que quizá no lo hemos visto venir, porque yo no Ah, va. comprendo cómo... Yo lo vi cómo- en los años 80, lo vi para mi país, pero no nos hacen caso, creen que estamos locos. Exacto, exacto. Pero del otro lado, yo creo que es culpa de China. Yo diría que no, es No, 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 culpa, es culpa de eh, nosotros exacto, que no hemos hecho absolutamente nada para darle valor al conocimiento. exactamente. Y yo siempre cuento una anécdota que me parece, tú sabes, mi vida ha sido formada por anécdotas más que por Sí, libros. Increíble. exacto. Ujú, La anécdota que te voy a tratar de ser breve. En los años 80 venía de Alemania a París, así, tirando dedo. ujú, Viene una combi alemana, subo, jovencitos allí de 20 años, una cosa así, y conversábamos amenamente. Era de Jülich a París, pasábamos por Bélgica y casi unos kilómetros antes de llegar a la frontera francesa, uno de los alemancitos me dice, ¿y a qué te dedicas en la vida? ¿Qué haces? Y le digo, bueno, yo soy físico nuclear. ujú. Un silencio, pararon la combi y me botaron. No, no queremos a nadie que esté con ese tema. Sí, los Bajé, defensores. bajé, menos mal que caminé un poco, no estaba lejos, era como las 10 o 11 de la noche. Menos mal que ahí las autopistas están iluminadas, caminé tranquilo. Llego a la frontera, me piden mi pasaporte, ahí el policía francés ve mi pasaporte, va a una computadora, regresa y hace parar al automóvil más lujoso que jamás he visto en mi vida. Dice, y era una señorita simpática, ¿eh? Le dice, señorita, disculpe, madame, le dice, me gustaría, ¿le molestaría llevar a un físico nuclear a París? De ninguna manera que suba, subí. A los 20 kilómetros, que era una psiquiatra joven, me dice, mira, yo vengo de Bruselas, pero de una fiesta de matrimonio, de París salí a la hora de la tarde, ya estoy regresando, estoy con mucho sueño, ¿quieres tomar el volante? Ah, ¿cómo no? Tomé. Y ahí vi que era un automóvil súper modernísimo, todo era asistida por presión hidráulica, apenas tocaba el timón, o sea, parecía todo nervios, rocé el acelerador, salió disparado, una cosa complicada. Pero el hecho está de que esa diferencia entre Alemania Entre y Alemania y Francia Francia. frente al Ujú. nuclear, me dijo, ah, caramba, aquí los alemanes van a tener problemas porque si no apuestan por Ujú. nuclear, dentro de poco van a tener graves problemas. Dicho y Pero hecho,
Sí, Dicho claro. y hecho, ahora con la guerra de Ucrania y el gas, la vieron bien, bien complicada los alemanes. Pero los franceses Mm, también se hicieron exacto. amedrentar por la parte de los ecologistas y bajaron la, digamos, el esfuerzo nuclear, varios reactores estaban cerrados, los jóvenes ya no querían seguir energía nuclear porque había mucha opinión en contra, y también los franceses se les vio los problemas, se limitaron la energía, calefacción, etcétera. Digo, bueno, eso para mí era evidente que eso iba a suceder, pero yo me pregunto, ¿pero dónde están los estrategas del occidente? ¿No piensan? Un físico de un país pequeñito se da cuenta de cosas que estos genios no se dan cuenta. ¿Cuál es el problema, estimada Rosa? ¿Qué está pasando con la intelectualidad política allí en Suiza, por ejemplo? Bueno, Suiza, tú sabes que es un país que tiene o sea, que no tiene un presidente, que tiene un consejo donde hay 10 miembros y cada año eh, se tiene, uno de ellos es presidente. O sea, no hay visibilidad como hay en los otros países, no hay Biden, ni Trump, ni Macron, ni etcétera, sino hay un presidente que finalmente se desconoce casi el nombre. Cuando te lo llegas a aprender ya pasó al otro presidente. Entonces no hay esa visibilidad. Sin embargo, pienso que también se le da menos importancia, se le está dando menos importancia o sea, a los problemas verdaderos que es la creación la creación de capacidades. Hay muy buenas universidades aquí en Suiza, como sabes, la EPFL, que es la gran universidad, como la Universidad Nacional de Ingeniería, es en francés, la ETH, es la gran universidad donde donde han estudiado premios Nobel. Entonces, ha habido siempre mucho adepto a la ciencia, a la tecnología en todos estos países, pero China está acaparando tanto o sea, todas las áreas industriales, las áreas comerciales, que todo el mundo tiene ya teléfonos chinos o teléfonos, o sea, hay menos trabajo para las personas que verdaderamente crean, ¿no? O sea, estamos en plena inteligencia artificial. No podemos descuidarnos porque la inteligencia artificial y todas las tecnologías disruptivas tienen que ir a las universidades, se tiene que preparar la infraestructura en las universidades, pero el problema es la financiación. Antes se le daba mucha prioridad a la financiación de las universidades. Ahora quizás se le da la misma prioridad, pero hay menos financiación, entonces ya no hay ese caso de dar tanto dinero a las universidades y sobre todo de dar becas a los menos pudientes, como se hacía antes, o sea, crear verdaderamente un sistema del conocimiento. Entonces, la política está siendo como en todos los países del mundo, ¿no? Tú ves a los presidentes de Estados Unidos que, o sea, qué han hecho, qué hacen, no se discute sobre eso, pero sí se discute si hizo trampa en las últimas elecciones. O sea, casi veo a veces, digo, Dios mío, el Perú, todo lo que teníamos en el Perú antes, o sea, ya toda la política mundial está jugando un rol similar. Entonces, yo creo que tendríamos que ir a fortalecer todas estas centros de estudios, hacer verdaderamente un plan de estrategia, proponer a los países como lo ha hecho la China. China dice, yo voy a estar en el primer lugar en el 2050, pero no olvidemos que la India también. La India se está preparando para ser el segundo o tercer Desde los país del años mundo, 80, estimada por Rosita, como tú supuesto. sabes, sabe Sí, yo como paro metido en este tema desde que salí de la universidad, seguía a India y veía el año 80 por allí, crearon un gran instituto informática enorme cuyo objetivo era justamente invadirla con informática el mundo. sí, lo han Decía, hecho.
Y lo han hecho, ¿Qué, por supuesto, lo han hecho. De qué modo que banco en Suiza no tiene los programas de la India? ¿Qué aerolínea no tiene programas informáticos de la India? O sea, las instituciones están con el software hindú y los hindúes no trabajan desde los países europeos, están trabajando desde la India. O sea, es una estrategia bien fuerte de la India. O sea que seguimos no tomando en cuenta todos estos problemas que potenciales serán en el futuro, ¿no? ahora, cuando tú me dices que no hay suficiente dinero, acá en el Perú me suelen decir eso, no se puede invertir. Ah, el ministro de Economía me dio risa, dijo que no me gustan las investigaciones, dijo. Ay, es verdad. Somos pobres. Yo me pregunto, este señor, dicen que es economista, pero los economistas también hacen investigaciones. Por Es una supuesto. ciencia, hay premios Nobel en economía. Que un ministro economista me diga que no le gustan las investigaciones ya te dice Sí, todo, ¿no es cierto? Pero aparte de eso, dice que somos pobres. El Perú ha dejado de gastar como 25.000 millones de soles a 20 algo como 14.000 millones de soles se va en consultorías y el otro es en incapacidad de gasto, pero no solamente eso, sino que hay consultorías, ¿para qué? Para llenar los anaqueles de un montón de cosas así inservibles. terrible. Y eso me hace recordar también a un colega norteamericano que me decía una cosa que igual pinta de cuerpo entero lo que está pasando en la política norteamericana. Él es un científico de altísimo nivel, trabaja en una universidad de prestigio, en Arizona, digamos, en Arizona State University, y me dice que pues, conoce a un señor con muchísimo dinero que tiene miles de millones de dólares de fortuna y se hizo su amigo, así casual, y le pregunta, ¿y de dónde ha sacado tanto dinero? Le pregunta. Y resulta que él era un abogado pobre, pues, ¿no? Y que en los juicios, esto que se pelean, pues, por fábricas, por terrenos con petróleo, se llevan un porcentaje de lo que gana el ganador. Y lo que cuestan ese tipo de propiedades, pues, son precisamente miles de millones de dólares y ha ido acumulando. ¿A dónde quiero ir? A que los abogados, que no sé qué cosa producen, sino pleitos, son los que se llevan la mayor cantidad de dinero. Y después los Exactamente. médicos, las consultas, que realmente son ahí 3.000, 4.000 dólares al día de hospitalización en las clínicas. En eso se va la plata y obviamente los laboratorios sufren y tienen cada vez menos plata y ahora la guerra se hace con conocimiento y si no tienes el arma principal que es el conocimiento, tu destino está bien complejo, ¿no? Ujú. La guerra actualmente, la guerra tanto de Gaza como de Ucrania, son guerras tecnológicas, ¿ah? O sea, todo se está haciendo prácticamente en la guerra en Rusia, los Estados Unidos, al menos es lo que he escuchado ahora, no sé qué tanto sea es cierto de que prácticamente están preparando, están probando las nuevas armas del futuro porque estamos en una verdadera guerra y la están utilizando, ¿no? O sea que no es solamente el hecho de que se les dé armas, pero son las armas más potentes, ¿ah? O sea que, no, o sea que estamos en un momento mundial difícil verdaderamente y algunos países están tomando más oportunidades que otros, eso es la verdad, ¿no? O sea que, en fin, tenemos que revisar, Europa debiera revisar sus prioridades. em, Se necesita más financiamiento, pero también se está estudiando nuevas formas de financiamiento. No podemos seguir esperando que los gobiernos den dinero y dinero, pero habría forma que las universidades pudieran financiarse algunas más. Yo sé que se están estudiando nuevas áreas en donde las universidades, los institutos de investigación podrían ganar más dinero y podrían habilitar una serie de cosas. Se tiene que hacer así, o sea, el mundo no puede continuar de la misma forma que ha funcionado hace 50 años o 100 años, ¿no?
Claro, Hay que modificar. lo que pasa es que también viene la cultura de los países, ¿no? Yo leí un informe en el New York Times, me parece, en que hacía un análisis entre alemanes y españoles y decía que los empresarios medianos alemanes, cuando venía una crisis económica, es decir, cuando la gente no quería comprar, em, los alemanes no votaban a la gente del trabajo, o sea, no despedían a la gente de su empresa, sino que le seguían pagando para que investiguen qué vender después de la crisis, cosas nuevas, ¿no? Mientras que en España, allí apenas hay una crisis económica, pues despidos y se quedan sin gente. Y cuando termina la crisis, o sea, cuando la gente ya tiene plata, no saben qué vender porque no han investigado nada. O sea que hay esa idea Tendencia. también de Ujú. cortoplacista, ¿no? Pero eso no solamente pasa en España, en la cantidad de países y empresas enormes. Yo trabajo en una multinacional, la CITA, que es la organización que da ¿cómo se llama? Servicios a las aerolíneas, aeropuertos. O sea, y no es solamente CITA, es IBM, es Microsoft y todo. Hay una crisis, ¿qué cosa se elimina? Se deja todos los grupos operativos, pero se elimina estrategia, investigación, no se elimina a 100%, pero se recorta financiamiento. Lo que pasa es que cuando después, como tú dices, después acaba la crisis, no hemos sacado, no hemos aprendido de lo que pasó. O sea, no hemos tratado de restablecer lo que pasó y quizá mejorar. O sea, es una tendencia mundial, ¿no? Lamentablemente solo, o sea, los departamentos operativos continúan hasta que mejore la situación. Eso no es de lo más inteligente hacer, por supuesto, pero se hace hasta en Estados Unidos, en todos los países del mundo, ¿ah? Y eso es realmente un problema difícil, o sea, a resolver, porque si no hay financiación, si hay crisis, por ejemplo, en la aviación, simplemente reducen personal en todo sitio del mundo, lamentablemente. Bueno, finalmente vemos el tema de la inmigración, ¿no? Entonces ahí la llamada extrema derecha, quiere un poquito en la época de Hitler, la pureza étnica, que no queremos que vengan extranjeros, etcétera, pero supongo que pues la gente ignorante que no sabe de lo que está pasando, no sabe lo que está pasando, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, más del 20% de la gente inventora, la que genera conocimiento, valor agregado, eh, es extranjera. Entonces, si se dicen, bueno, si regresan Exacto. estas personas a sus países, pues más bien se les vuelve más complicado, ya imposible de resolver. Igual ocurre en Alemania. ¿Cómo se les ocurre a estos señores? Supongo, como digo, que son falta de conocimiento, falta de educación. Falta de visión. Sí, yo me refiero a la gente pobre, ¿no? Mm, No tienen educación, que no se han enterado que Pfizer fue inventado por un turco y qué cosa ha significado la Pfizer para Alemania. Y así como ellos hay muchos talentos que si se van se quedan en problemas, ¿no? ujú. Mira, Cómo es en Suiza? justamente quería decirte, Suiza como país, bueno, es mi opinión personal, no es el país más innovador del mundo. Pero ¿quiénes son y Suiza siempre está en la categoría de mayor innovación del mundo. Entonces, cómo llegamos a esa innovación? ¿Quién permite que Suiza esté en un nivel tan alto de innovación? Son sus universidades. ¿Y por qué las universidades? Porque una universidad, la EPFL, que es el Politécnico Federal en Lausanne, la ETH, que es el École Polytechnique eh, suizo-alemán de Zúrich, tienen estudiantes de todo el mundo.
a estudiantes chinos, estudiantes indios, estudiantes pakistaneses, estudiantes latinoamericanos. El Centro Internacional de la Papa tiene una representación en la ETH de Zúrich. Ahí celebran el Día de la Papa. O sea, es esa combinación de mentes, de culturas, de inteligencia, de talentos que hace que justamente desarrollemos una innovación increíble. Y es lo que está pasando en muchos países. Yo creo que China busca eso también, ¿no? De que tantas mentes diferentes, continentes, África, América Latina, Estados Unidos, que la mayor parte de ingenieros en China han estudiado en Estados Unidos o en Gran Bretaña, que han cogido el conocimiento, pero del otro lado lo interpretan y aplican de diferente forma. Es como siempre yo digo, yo soy mujer y siempre trato de recomendar o de promover el hecho de que haya más mujeres en los cuerpos directivos, porque la mujer tiene un diferente punto de vista que el hombre, un hindú tiene diferente punto de vista que un francés. Todo eso es una riqueza increíble. Y yo te digo, Suiza, si es uno de los países más innovadores del mundo, es porque da oportunidades realmente a muchos extranjeros, científicos extranjeros. Mira que en Suiza tenemos el CERN, el Centro Europeo de Investigación Nuclear. Ahora tenemos las organizaciones internacionales, la OMS, la UIT, la Organización Mundial de Meteorología, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que no hacen propiamente la investigación en Suiza, pero, o sea, todas estas organizaciones promueven y financian la investigación en diferentes países y ganan con el conocimiento. O sea, yo creo que Suiza es, en ese sentido, gana mucho de esta internacionalidad, de conocimiento, de talentos. Yo recuerdo que una vez estaba hablando con una amiga y me decía que habían, bueno, como casi en todos los países del mundo, hay más mujeres que hombres. Y ella quería conocer a alguien. Siempre me visitaba, mis amigas me venían a visitar al CERN, porque yo siempre quería salir fuera del CERN y ellas me venían a visitar. Y el hecho era que ellos querían conocer hombres. Y en el CERN está plagado de hombres, la mayor parte de científicos son hombres. Ahora está cambiando esta situación, ¿no? Y me decían ellas que era bien difícil la competitividad entre mujeres en Ginebra. Yo te digo, en Ginebra, no en Suiza, en Ginebra, debido a la calidad y a la profesionalidad de todas las mujeres que vienen a Ginebra. Casi todas son eh, presidentes de la OMS, secretario general de un banco. O sea, la calidad y el grado de conocimiento de las mujeres en Ginebra es enorme. Y finalmente les doy todo el acuerdo, ¿no? La última directora, la penúltima directora del CERN, mujer, directora también de la CITA, que era el lugar donde yo trabajaba, que es la Sociedad Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas, mujer, y así, o sea, es realmente la calidad, o sea, el nivel de profesionales que hay en este pequeño país que se llama Ginebra, que en Suiza, por supuesto, también, o sea, los hay, pero yo creo Ginebra es un país que tiene menos de 400.000 habitantes, tiene alrededor de 300 organizaciones internacionales y centros de investigación como el CERN, que verdaderamente atraen el talento del mundo y como finalmente resultado es que Suiza es uno de los países más innovadores del mundo. Yo creo que el hecho de que antes me decías que que el Perú gasta tanto en consultorías. ¿Por qué? Porque cuando una empresa peruana o el gobierno peruano necesitan un proyecto, necesitan desarrollar un proyecto, necesitan consultores expertos? Pues en las universidades tenemos consultores expertos, en el sector privado tenemos expertos. ¿Por qué no se utiliza el talento y la expertise de los profesionales en el Perú? ¿Por qué inmediatamente, ya sin pensarlo dos veces,
vamos a hacer una consultoría, vamos a ir a diferentes países del mundo, ¿no? A conseguir y a pagar la consultoría lo que deben pagar. Cuando en vez de tocar la puerta a la universidad, al sector privado del Perú, o tener una lista, saber quiénes son los grandes consultores, los grandes talentos del Perú y que podamos utilizar para comenzar a hacer investigación, comenzar a hacer proyectos, es que no, parece que el Estado y mismo el sector privado no se preocupa mucho, o sea, simplemente coge lo más fácil, consultoría. Y eso me parece mal, porque mal en el sentido que las universidades no se dejan conocer, hacerse conocer, más con el sector privado, y el sector privado tampoco, teniendo tantos talentos, tenemos muchos talentos en el sector privado en el Perú, en todas las áreas. Entonces hay una descontinuación, hay un divorcio entre la academia, el sector privado, el sector público. Es que tenemos que buscar esa solución de llegar a ser como otros países que se conocen, que tenemos expertos, pues los llamamos y hacemos los proyectos, y no se va a gastar tanto y se va a poder invertir en otras cosas más importantes, ¿no? O sea, el hecho, por ejemplo, la falta de managers para proyectos enormes como un proyecto como un megapuerto o como el Metro de Lima. Es que no son peruanos los que llevan esos proyectos, es que quizá tengamos esa capacitación, pero quizá el Perú también tenga que comenzar a ver que necesitamos verdaderamente talentos en el hecho de manejar proyectos, largos proyectos, grandes proyectos a largo plazo, a mediano plazo, y tratar de conseguir esa gente. Y si no lo tenemos en casa, pues como los chinos, como los hindúes, mandarlos a una universidad, hacer o traer los expertos al Perú para crear esas capacidades que sabemos que nos faltan. O sea, hay un Muy divorcio de bien, todas maneras en todas las áreas. ok. Bueno, pero finalmente lo que los gobiernos deben comprender, los nacionales de todos los países, deben comprender que ningún gobierno va a resolver estos problemas de la noche a la mañana, y que como lo hizo China con Deng Xiaoping en el 78, fue un plan estratégico de largo alcance que ha dado resultado. Pero Exacto. si no se empieza hoy, nunca tendrá solución. Eh, es como en la familia, para decirlo en forma simple, una familia, si se gasta la platita en pequeños lujos, aunque tenga poca, y no en educación, pues será la pobreza para siempre. Pero si es que se deciden a invertir en educación en sus hijos, van a tener que ajustarse los pantalones, los cinturones, un periodo de nada de farra, y dentro de unos 20 años vemos a los hijos profesionales. Ya no somos una familia pobre, sino una familia con profesionales altamente capacitados. Es más o menos lo mismo, pero a nivel de país tiene que ser una política de Estado, y los empresarios también, si quieren ser empresarios de verdad con mucha plata, tienen que invertir en conocimiento, presionar al gobierno que invierte en educación para que cuando ellos en 20 años Exacto. quieran ganar buena plata, invirtiendo en educación van a tener mejor rentabilidad. No sé por qué es complicado comprender eso, pero en fin, gracias Rosita por conversar con este modesto servidor. Seguimos en contacto para ir Muchas viendo gracias. qué pasa en Europa, donde tú estás pues ya mucho tiempo, conoces bien qué pasa y no has perdido contacto con el Perú. Para nada. Gracias, Eh, un- Rosita. Muchas gracias por la invitación y bueno, saludos a todos por el Día del Padre también y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias por la oportunidad de poder decirte cosas que sentía al Modesto y hasta cualquier momento. Adiós. Con nosotros, amigos, será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.